¿Y por qué empezamos desde la semana 3? Porque incluso las fichas, dice ahí semana 3 y 4, dice, ¿no es cierto?, muy claramente, ya nos dice que trabajemos en base a las fichas, de ser el caso, o en pocas palabras nos dice que ya trabajemos con el currículo priorizado. La agenda semanal es como que, y ya les voy a presentar. La agenda semanal, aquí vamos a poner todo lo que vamos a hacer por semana, como su nombre bien lo dice, ¿no? Esta sería la primera agenda, dice, ¿no? Agenda número 1 de 10º año de educación básica, que empieza desde el 14 hasta el 18 de septiembre. Miren, aquí dice el proyecto mensual, está el tema, el mismo tema que estaba en la planificación, observen, compañeros. Miren, aquí estaría el tema, ¿no? Es el mismo. Ya, el mismo objetivo de aprendizaje. Y miren, aquí dice actividades de la semana 1 del proyecto. Si nosotros estamos manifestando que a partir de la semana 3 vamos a empezar con el proyecto, aquí nosotros vamos a poner qué actividades vamos a hacer en esa semana, es decir, la clase que nosotros vamos a dar. ¿Sí estamos claros, compañeritos? Lo de acá es la planificación del parcial, ¿ya? Pero lo de acá, en cambio, es la agenda semanal. Este documento no parece que fuera como que nos vamos a llenar de documentos, pero si nosotros lo ponemos en práctica, esto nos va a ayudar mucho, en el sentido que aquí vamos a poner lo que vamos a dar clase, ¿no? Por ejemplo, dice, yo tengo el lunes con 10º en la primera semana del proyecto, entonces aquí voy a poner qué nomás voy a dar en esa clase, en este espacio, ¿ya? Y incluso ya preparo qué es lo que tengo que dar. Y algo muy importante, compañeros, este documento, esta hojita, donde vamos a poner qué es lo que damos y qué es lo que queremos que haga el estudiante en esa clase o en esa semana, este documento nos va a ayudar inclusive para compartir a aquellos estudiantes que no pueden conectarse, ¿sí? Porque aquí va a estar la clase, ¿sí? Aquí va a estar la clase. Y si un estudiante no puede conectarse, ¿qué es lo que las autoridades, incluso a nivel nacional, dicen, ¿no? Que el estudiante tiene que de alguna manera tener lo que el profesor le está diciendo. Si nosotros luego de hacer la planificación nos enfocamos en poner las actividades semana tras semana, va a ser más fácil para nosotros poder llevar la clase y más fácil para nosotros de entregar información para aquellos estudiantes que no tienen la conectividad del caso. Entonces, miren, aquí iríamos haciendo este documento cada semanita en base al proyecto. Si el proyecto, según el proyecto 1, según esto, está para 3 semanas, ¿no es cierto? Miren, semana 3, 4 y 5. La agenda para el primer proyecto sería 3 cuadritos de estos, ¿no? Entonces, por semana. Se sugiere que se haga semana tras semana porque si se entregan todo lo que se va a hacer en un mes de una vez, como que el estudiante se tiende a confundir o a pensar que es mucho trabajo, ¿no? Entonces, si se da semana tras semana de manera precisa y concreta qué es lo que tiene que hacer, eso nos va a ayudar. Esto es con el afán de aclararnos del panorama a todos. Y espero que con esta explicación, o sea, todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido era esta pequeña charla, estimados compañeros. Profe, yo le tengo una pregunta. Claro. Ya, supongámonos el ejemplo que usted está planteando, ¿no? Del proyecto para estas primeras 3 semanas a partir de la semana número 3. ¿Cuál sería el producto final en ese ejemplo? En ese ejemplo de proyecto. Ya, bien, Andrés. El producto final sería resolver un problema. Así nomás a breves rasgos se me ocurre. Tal vez que el problema le podemos plantear que un padre de familia por la emergencia sanitaria perdió su trabajo y decide, qué sé yo, vender comida rápida a domicilio, ¿ya?
Vender comida rápida a domicilio. Pero recuerde que esto es para décimo y el tema y los destrezas habla de sistemas de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Plantearíamos aquí el problema primero, ¿no? Eso es importante y se me escapaba. Para plantear el proyecto debe haber un problema. El problema es que el papá se quedó sin trabajo. Para sustentar a la familia, decide vender comida rápida a domicilio. El estudiante quiere ayudarle que obtenga la mayor ganancia, ¿ya? Y dice que resuelve alguna ecuación que dice que si el día lunes vendió, se me ocurre, no, ahorita estoy improvisando, vendió cinco pedidos a tal precio, y si cada día vende lo mismo, ¿cuánto venderá al final? O sea, la idea es, le plantearía a usted sí, de manera inicial, al estudiante se le plantearía la ecuación que él todavía no puede resolver, ¿no es cierto? Todavía no puede resolver. Entonces, el trabajo nuestro, ¿cuál es? Es Que en las 3 semanas el ayudarle a proyecto, aprender para que él pueda desarrollar. que al finalizar el proyecto el estudiante pueda resolver ese problema. Y ese es el producto final, Andrés. Y claro, y como usted dijo al inicio, es lo correcto. O sea, no dejemos que el término proyecto nos genere preocupación o nos haga caer en la desesperación, porque al final termina siendo algo sencillo. Algo muy sencillo, sino que lo que primero se plantea es el problema y le ayudamos a resolver. Como decía en el video, ¿no? El aprendizaje tradicional, en cambio, primero los conceptos y al final le indicábamos para qué sirve. Entonces, lo que se pide es que enseñemos cosas prácticas, ¿no? O sea, darle un sentido a nuestro aprendizaje. O sea, profe, en estas actividades de la agenda semanal, nosotros lo que deberíamos ir detallando es cómo le vamos a ir enseñando al estudiante a resolver las ecuaciones de primer grado. Claro, correcto. Qué sé yo, la primera semana, como tenemos solo una clasecita, a indicarle que es una variable, por ejemplo. Se me ocurre, ¿no? Y a despejar. Después, como también hablaba algo de inecuaciones, ¿ya? Y como también hablaba algo de estadística, tal vez que el estudiante se ponga a contar cuántos productos vendió el lunes, cuántos vendió el martes, y al final saque el promedio. Mira, un gráfico, una tabla. Un gráfico y todo eso. Si el estudiante puede hacer eso, nos podemos dar como satisfechos. Pareciera que esto es algo muy complejo, pero lo que es importante es lo que vieron en el video. Ahí nos aclara el panorama a todos, porque es otro tipo de metodología. Algo profe, y ahora, perdón que le corte, y ahora en mi caso, por ejemplo, que yo doy la materia optativa, justo que usted le tomó como ejemplo el día de ayer, de números complejos, y que eso no viene ni en las fichas ni en el currículo, no forma parte de ninguna de las dos cosas, ¿cómo trabajaría? Y Andrés, entonces, mire, esa les decía ayer, ¿no? Como es optativa, no va a estar ni en el currículo ni en el de emergencia. Pero sí existe el enunciado general del currículo, de esa asignatura. Justamente es, Andrés. Les decía que matemática tenemos la suerte de que ya está. O sea, es solo cuestión de coger y plasmar la idea. Pero en cambio en la optativa no está. ¿Qué es lo que se sugiere en ese sentido? Que en base al enunciado general de la asignatura, usted le vaya priorizando qué es lo importante que deben aprender. Pero, o sea, ahí elijo yo selecciono ahí las destrezas. Sí, usted selecciona, usted priorice. Dice, a ver, esto necesita el estudiante aprender. ¿En base a qué el primer proyecto, Andrés? Al mismo objetivo que está aquí. Sí. Al mismo objetivo, pero para los de bachillerato. Pero para el objetivo que esté en bachillerato, por supuesto. Claro. Si dice resolver problemas de la vida cotidiana, lo que usted vaya a planificar tiene que ser en base a eso. Función del mismo objetivo de aprendizaje. Ajá. Pero usted vaya priorizando y usted vaya escogiendo, a ver, esto voy a enseñar. Muchas cosas concretas nada más, o sea, ustedes vayan valorando el tiempo que tenemos, ¿no? Se habla de proyecto 3 semanas, pero en realidad, ¿cuántas veces les vamos a ver? Solo 3. Entonces vayamos planificando lo que se puede dar en 40 minutos y lo que se puede desarrollar para alcanzar ese problema que inicialmente vamos a plantear. Eso no. Ahora, dentro de las actividades que debemos detallar en la agenda, ¿se puede igual ahí detallar
actividades que los muchachos hagan de manera asincrónica en los días que Sí, están fuera de clase. correcto, Andrés, sí. Pequeños ejercicios, cosas como Sí, sí, esas, ¿cierto? sí, sí se puede. Ajá. Sí, 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 Ya, poner. profe. Inclusive esas tareas asincrónicas que dice usted, esas se puede solicitar, calificar y es un insumo más para sacar la nota, ¿no? Recuerde que Correcto. no solo los proyectos y el portafolio es parte de la nota parcial, sino también hay insumos, habla los lineamientos. Pero lo importante es hacer esto de la agenda y compartir aquellos, aquellos estudiantes que no tienen acceso y también que esto sirva como una retroalimentación para los estudiantes que sí tienen acceso.